Del Instituto de Ciencias Nucleares. Vamos a presentar ahora a nuestra ponente, es la doctora Alicia Negrón Mendoza, es jefa de laboratorio de evolución química de este instituto y ella hizo su trabajo doctoral con el profesor Cyril Ponamperuma en la Universidad de Maryland y actualmente es jefa de laboratorio de evolución química, como mencionábamos antes, de este instituto, del Instituto de Ciencias Nucleares, que tiene este coloquio de investigación. Es egresada de Facultad de Química también de la Universidad Nacional Autónoma de México y hoy presentará el coloquio titulado La máquina del tiempo, 3.800 millones de años, inicio de la vida. Y bueno, pues muchas gracias a toda nuestra comunidad por estar aquí. Y bueno, damos la bienvenida a la doctora Alicia Negrón Mendoza, por favor. Muchas gracias. Entonces, basados en una idea que siempre ha habido de viajar, ya sea al futuro o al pasado, entonces tomé esto para el coloquio y pues hay muchas novelas, películas. Entonces hay una que me impactó mucho de niña, eso le hace la edad de los dinosaurios, y que es La máquina del tiempo, y por eso puse el título a este. Entonces, esta novela de H.G. Wells trata de un investigador que también estaba obsesionado por viajar al futuro y pues creó una máquina. Entonces, para encontrar qué es lo que había pasado con la humanidad muchos años después. Entonces, pues, en nuestro viaje en el tiempo nos remontaremos hacia los procesos físicos y químicos que antecedieron al origen de la vida. Entonces, pues lo que necesitamos hacer es evocar a H.G. Wells y pedirle prestada su máquina del tiempo. Entonces, con esta máquina del tiempo nos vamos a remontar hacia el futuro primero, de pura curiosidad, y después pues vamos a viajar hacia el pasado. Entonces, pues agárrese, amárrese a sus cinturones porque volamos al pasado. Perdón, primero al futuro. Ahora, bueno, de acuerdo con Wells, no era muy bueno. Hubo muchas guerras entre las dos fracciones de nuestro mundo. Estas guerras duraron 320 años y lo que hicieron fue también hacer que la vida sobre la Tierra fuera inhóspita. Hubo también mucha erupción de volcanes, o sea, también la Tierra protestó. En fin, voló hacia el futuro, muy lejano, hasta los 800.000, donde ya encontró que la raza humana, a consecuencia de estas guerras, se había vuelto inhóspita. Entonces, algunos de los humanos decidieron irse a las cuevas y otros quedarse en la superficie. Después de todos estos años, entonces hubo dos razas diferentes y ellos se autonombraban Eloi o los Morlocks. Entonces que eran ya completamente diferentes de los que también habían evolucionado. Entonces, pues la situación ya estaba muy fea. Entonces, ¿para qué quedarnos aquí? Mejor nos regresamos. Entonces, lo que sí tenemos que aprender es que a pesar de todos estos desastres, de guerras, la vida continuaba. Entonces, sí continuaba, pero realmente, ¿cómo fue que empezó? Bueno, entonces, pues nos vamos a ir, pero ahora al contrario. Vamos 15.000 millones de años atrás, cuando se originó el universo. Pero pues ahí no había vida. Entonces vamos a irnos un poco más adelante. A los 4.500 millones, pues se originó ya nuestro planeta y también evolucionó. Entonces, pero tampoco en un principio ahí era tan inhóspito que tampoco había vida. Entonces vamos a irnos poco a poco para no pasarnos. Entonces vamos a estacionarnos en los 3.800 millones. ¿Por qué esta época? Bueno, porque se han encontrado que las rocas más antiguas que están en la Tierra son precisamente cerca de esta edad. Entonces, ahí los micropaleontólogos han encontrado estructuras que ya semejan a seres vivos, muy simples, pero están. Ahora, existe mucho debate
sobre si estos organismos realmente son los más antiguos de 3.800 o no. Los anteriores son de 3.500 millones de años y están más seguros. Entonces, ¿pero por qué tanto debate? ¿Por qué tanta duda? Bueno, es difícil porque pues, los propios movimientos de la Tierra hacen que los afloramientos antiguos no estén. Entonces, necesitamos tener la certeza geológica de que realmente donde se encuentran estos fósiles, microfósiles, son antiguos y que también por evidencias, por ejemplo, de fijación diferencial del carbono, son realmente de origen biológico. Entonces hay mucho debate todavía. Los que se están más seguros son los de 3.500 millones de años, pero hay una alta probabilidad que en 3.800 esté. Ahora, a base de análisis de isótopos estables es que se establece eso, pero son las cantidades tan pequeñas que por eso es el problema. Ahora bien, se conoce un amplio registro de fósiles de 3.500 millones de años y hay evidencia indirecta de que también en 3.800. Entonces, ya tenemos una idea, aunque no establecida. Lo que sí podemos estar ciertos es que desde que se originó el universo hasta nuestros días, pasando por la extinción de los dinosaurios, ha habido muchísimos cambios, pero una vez que la vida se dé, como en el futuro de H.G. Wells, pues ahí va a estar. Entonces, pues resumiendo, entonces nuestra Tierra va a tener fósiles de 3.200 ya muy seguros, otros de 3.500 también ya seguros y pues posiblemente los de 3.800. Bueno, entonces la Tierra ha pasado por un montón de periodos geológicos, entonces, y también de evolución. Entonces, desde que se originó en 4.500 millones de años, se solidificó, se enriqueció de los océanos. Entonces, todo eso hace que hasta los 4.000 millones de años en general, después de un bombardeo muy fuerte de meteoritas, de cometas, que también está en debate, piensan que pudo ser un lugar ya más hospitalario para la creación de la vida. Entonces, pero eso hace que el tiempo en que aparezca sea un tiempo muy, muy corto. Pero ¿cómo era la Tierra primitiva? Pues, otra vez tomamos nuestra máquina del tiempo y nos vamos hasta los 4.000 millones que ya teníamos más estabilidad. Entonces, la atmósfera, muy diferente de la de ahora, era formada por la emanación de volcanes rica en dióxido de carbono, en agua, en vapores también de nitrógeno. Ahora, había agua líquida en la superficie, un pH básico de sus océanos, o sea, no eran ácidos, por decirlo de otra forma, estaba sometido a impactos continuos de cuerpos celestes. Entonces, era muy diferente esta Tierra de la que tenemos, pero la adecuada para Ahora, hay una canción que yo creo que eran de sus tatarabuelos, que decía que importaba saber quién soy, ni de dónde vengo, ni de dónde soy. Bueno, pues no, para muchos sí nos importa saber de dónde venimos, a dónde vamos. Entonces, pues, pues aunque la canción sea muy antigua, pues hay sus divergencias. Pero, ¿de dónde venimos? ¿Cómo se originó? Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, es una de las preguntas más difíciles de la ciencia. ¿Cómo se originó la vida? ¿Cuándo se originó? Y de esta derivan otras. ¿Fue un evento único? ¿Apareció más de una vez? ¿Hay vida en otros lados? Entonces, todas estas preguntas son bastante difíciles. Y vamos a verlo al revés. En lugar de en forma histórica, como cómo se originó la vida, etcétera, vamos a ponerlo desde el punto de vista de un químico. ¿Cómo pudiera o cómo puede originarse la vida a través de experimentos que nos digan, bueno, este camino pudiera ser posible, etcétera?
Entonces, eso es lo que tratamos de hacer en el laboratorio. Entonces, nuevamente tomamos nuestra máquina y nos vamos a remontar hasta otra vez a los 3500, que es donde sabemos que sí está más seguro que ya sean seres vivos. Ahora, acuérdense que hay esa discrepancia. Bueno, pues tomamos nuestra. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que los bichitos o los primeros bichitos aparecieran? Entonces, pues necesitamos elementos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, lo que le llaman chons. Necesitamos una fuente de energía, un ambiente estable, porque si nos están bombardeando, pues no va a ser muy agradable, una temperatura moderada y agua líquida. Es un factor muy importante. Ahora, eso es lo que necesitamos, pero ¿qué tenemos? Bueno, pues lo que tenemos es que en el universo los elementos más abundantes son precisamente los que necesitamos. Entonces, pues ahí ya tenemos nuestra fuente de elementos. Ahora bien, como es un problema tan complejo, se ha visto desde muchos enfoques, desde el punto de vista religioso, filosófico y pues ya más recientemente científico. Entonces, nada más me voy a enfocar a eso y también brevemente desde el punto de vista histórico. Entonces, ha habido muchas, y van a seguir viendo, muchas hipótesis para explicar el origen de la vida. La generación espontánea es uno de los más conocidos, pero también me voy a enfocar un poquito en la teoría, más bien hipótesis de Oparin-Haldane o de evolución química o evolución molecular. Nada más voy a mencionar un poquito lo de generación espontánea y entonces vamos otra vez a tomar nuestra nave y vamos a irnos al siglo XVII. ¿Y qué pasa en el siglo XVII? Bueno, pues aunque parezca broma, lo creían a pie juntillas, de que si yo ponía ropa sucia, ponía trigo, me esperaba 21 días y de esto en un atrás, pues había ratoncitos bien gorditos. Entonces, pues eso era generación espontánea, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, como eso, pues había un montón de creencias. Entonces, de las primeras academias científicas que hubo fue una italiana, en la cual empezaron a romper los dogmas aristotélicos, cuestionar las cosas, buscar pruebas científicas que sean reproducibles de lo que estamos apoyando y sin especulación, aunque esto a veces, y en esta rama que estoy hablando es difícil, pero bueno, intentando eso. Entonces, con estas bases, y uno de los miembros de esta academia fue Francisco Redi, en que hizo un experimento en el cual pues si las moscas entraban aquí, es que aparecían espontáneamente. Si lo tapaba, pues ya no crecían y crecían los huevecillos. Entonces empezó él a usar lo que ahora llamamos método científico. Él lo hizo intuitivamente, demostrando que pues si hay moscas es porque hubo las larvas que lo produjeron. Otro que ayudó también a esto fue Spallanzini, en el cual también después de hervir un caldo, pues encontraba que no crecían bichos como cuando no se hierve. En fin, hubo muchos experimentos en contra y a favor de esta teoría, hasta que la Academia de Ciencias de Francia decidió dar un premio al que probara ya sea a favor o en contra esta teoría de la generación espontánea, y quien se ganó ese premio en 1864, según nuestra máquina del tiempo, pues fue Pasteur, en el que hizo un experimento muy elegante con cuellos de ganso que le llaman, que demostró que no hay generación espontánea. Pero bueno, entonces, quitando eso, lo que es algo que sí pasó es que las moléculas que se formaron, se organizaron y se asociaron y formaron un fenómeno extraño que ahora llamamos vida. Entonces, Oparin y Haldane empezaron a investigar esa posible explicación de cómo se originó esa asociación. Y entonces dijeron, vamos a hacer un plan de ataque para tratar de conocer y llegar a ver cómo se formaron, cómo se asociaron. Y es lo que se conoce como hipótesis de Oparin-Haldane.
Sus puntos importantes son, y que rompieron un ciclo, es que en esa época los seres vivos estaban formados de compuestos orgánicos, pero a su vez la única fuente de compuestos orgánicos eran los seres vivos. Entonces la forma de romper este círculo vicioso fue a través de proponer que la vida se originó por procesos químicos y físicos. Entonces la síntesis de un compuesto orgánico no necesariamente debería de venir de un ser vivo. Entonces, estos son los puntos importantes. Entonces, propusieron una etapa que se llama evolución química, en la cual abarca los fenómenos físicos y químicos que dieron lugar a la formación de moléculas biológicamente relevantes. Y entonces, así, la vida surge de la no vida en ese sentido. Ahora bien, ¿cuándo ocurrió? Pues ese es el problema que aún todavía no sabemos. Entonces, como les dije, la Tierra se formó alrededor de esta espectro, y el fósil más antiguo es este. Entonces, en este periodo fue cuando empezaron todos estos cambios para proponer y poner el tapete para que aparezcan los seres vivos. En México, Alfonso Herrera, en 1908, o sea, nuestra nave nos lleva hasta 1908, propuso una teoría también sulfociénica, que él propone precisamente este hecho, de que por procesos fisicoquímicos se formaron los primeros seres vivos. Sin embargo, pues a Oparín y a Haldane lo conocen en muchos lados, pero de Herrera muy pocos saben, aún siendo mexicano. Entonces, pues hay dos hechos muy fundamentales. Oparín estaba en el auge en Rusia del materialismo, y cuando Herrera estuvo haciendo sus estudios en 1908, si recuerdan, pues era Porfirio Díaz, con una sociedad muy conservadora. Entonces, pues el medio hace que las cosas salgan muy poco diferentes. Pero entonces, pues este es nuestro famoso y muy apreciado don Alfonso Herrera, que también fue el creador del zoológico de Chapultepec. Bueno, entonces, pues vamos entonces a plantear lo que dije en un principio. Vamos a investigar cómo puede surgir la vida a través de simular en el laboratorio alguno de los procesos para ver si podemos formar moléculas de importancia, sistemas, etc. Entonces, así podemos ver que el origen de la vida lo podemos tener primero evidencias geológicas, que les dije que eran muy importantes para decirnos qué tan antigua es la vida, cómo evolucionó, las evidencias biológicas, qué tanta cambio hubo en los mismos organismos, cómo empezaron a ser sintéticos, etcétera, y ya con todo este panorama poder recrear en el laboratorio nuestros modelos químicos. Entonces, nuestros modelos simplemente van a ser estas reacciones que en forma muy simple pudieran darnos compuestos de importancia biológica. Ahora bien, la premisa fundamental de estos experimentos es que moléculas de importancia biológica actual también lo fueron cuando se originó la vida. Ahora bien, pues seguimos con nuestra máquina del tiempo y ahora nos vamos a detener en 1953, en la cual Stanley Miller inició estudios experimentales basados precisamente en esta idea de Oparín y Haldane, en que la vida podría, o las moléculas podrían formarse a través de procesos físicos y químicos. Entonces, a partir de este experimento, pues vino el boom de experimentos tratando de seguir estas etapas. El experimento de Miller, él lo que hizo fue poner en un matraz metano, amoníaco y agua que simulaba la atmósfera. Este matraz simulaba el océano y las descargas eléctricas, la energía que necesitamos. Al cabo de una semana analizó y efectivamente encontró pues aminoácidos, ácidos carboxílicos, exactamente compuestos de importancia biológica. Y eso dio origen a lo que ahora llamamos química prebiótica, que son las simulaciones en el laboratorio de los procesos que formaron los compuestos químicos antes de que apareciera la vida.
Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Sintetizar compuestos orgánicos sencillos, sintetizar moléculas complejas y sobre todo estabilidad de las moléculas en estos ambientes, que es fundamentalmente lo que en el laboratorio de evolución química de este instituto estamos más enfocados. Ahora bien, ¿cuál sería el desarrollo general? Pues me voy a ir hasta la primaria, al kinder yo creo, y vamos a hacer, si yo tengo fichas, las puedo ir acomodando y haciéndolas más complejas. Y eso es también la idea del chon que teníamos que se forma, está entre los elementos abundantes. Vamos a formar moléculas más complejas, estas vamos a ponerlas en polímeros hasta formar agregados moleculares. Entonces, pues yo puedo tener, por ejemplo, 4 fichas y las puedo acomodar de muchas formas, ¿de acuerdo? Pero si tengo muchas fichas, pues va a depender de mi imaginación qué tanto las puedo acomodar. Entonces, aquí está una forma de acomodarlos. Ahora, entonces, en nuestras simulaciones, ¿qué necesitamos? Materia prima, como las moléculas que ya dije. Una fuente de energía, porque todo proceso químico necesita que nosotros proporcionemos energía. Ambientes geológicos adecuados, o sea, que es donde nos movemos, y que además las moléculas sean estables en esas condiciones. Entonces, de nuestra materia prima, ¿cuáles moléculas? ¿Qué tan abundantes son? Porque si es una molécula no abundante, pues a la primera me la acabo. ¿Y qué tan estables son? Nuevamente, puedo tener muchas, pero si dura muy poquito, tampoco funciona. Entonces, tienen que tener ciertas características. Como fuentes de energía, pues el Sol es actualmente nuestra fuente principal y también lo fue en el origen de la vida. Pero hay otras fuentes como el calor de los volcanes, la radioactividad, las descargas eléctricas, etc. Entonces, también tenemos que considerar que si queremos un ambiente geológico, y muchas veces van a ser en sólidos, necesitamos, además de las características que tiene que tener una fuente, es que sean penetrantes, pero geológicamente accesible. Entonces, eso de todas las fuentes que nombré, pues los reduce a estas, ¿de acuerdo? Y en particular la radiación ionizante, pues para nosotros es muy importante en el Instituto de Ciencias Nucleares, porque usamos radiación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, lo que necesitamos en un ambiente geológico es, pues realmente lo que vemos son sistemas heterogéneos más que sustancias muy puras, limpias, etc. Lo cual también eso es un poco de controversia, porque si tenemos un sistema muy limpio, no refleja la tierra, pero si tenemos una tierrita muy sucia, quién sabe qué vaya a pasar. Entonces hay que sobreponer esto. Ahora bien, ¿qué posibles ambientes podríamos pensar que se originaron estos fenómenos? Bueno, sedimentos, océano, tierra, lagunas someras, superficies congeladas, manantiales, manantiales hidrotermales en sus cercanías. Entonces, se han propuesto muchos nichos en los cuales estos fenómenos y sobre todo esta conjunción de las moléculas rebeldes para formar la vida pudieron haberse dado. Entonces, desde el punto de vista químico, y tomando la información de todos los astrónomos, los geólogos, los físicos, etcétera, pues nuestra Tierra la vamos a convertir en un matraz y les vamos a dar energía, ¿de acuerdo? Entonces, a través de esta energía vamos a tratar de escoger materia prima adecuada para ver qué procesos sí pudieran ser importantes en estos procesos. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que debe haber un balance entre la acumulación y la degradación. Si la degradación del compuesto que estoy estudiando gana, pues sirve de nada todo lo que hice, porque pues no sería suficientemente estable para el siguiente paso. Entonces, es otra característica que necesitamos tomar en cuenta. Ahora, como resultado de estos experimentos, en términos globales, no de nosotros,
Entonces se han encontrado muchos de los componentes para la vida, como son los aminoácidos, como son las bases nitrogenadas, ácidos carboxílicos. Entonces hay mucho avance en ese aspecto. Sin embargo, esto sería el árbol genealógico de las moléculas. Entonces, si empezamos con los elementos iniciales, se van formando moléculas más chiquitas como metano, CO2, que se van a ir complicando hasta formar aminoácidos, azúcares, las bases, y posteriormente por reacciones para formar polímeros, llegar a proteínas, grasas, polisacáridos, que es el sueño dorado de los químicos prebióticos. Pero de aquí a acá es un salto cuántico que quién sabe qué tan difícil sea. Entonces, pues existen aún muchos problemas y pues el imperio contraataca. ¿Y por qué? Pues porque las moléculas biológicas están formadas por sistemas complejos altamente organizados. Entonces, eso hace que nuestros experimentos no puedan ser al azar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vuelvo a mis fichas de Lego, que ustedes yo creo que jugaron con ellas. Entonces, yo puedo tener 5 fichas y las puedo acomodar en diferentes formas. Son las mismas fichas, pero acomodadas de diferentes formas. Entonces, ¿qué pasa si transforman mis fichas en compuestos orgánicos? Bueno, pues aquí la química va a empezar a decirnos que, bueno, la reacción puede producir el compuesto que yo quiera, pero también me va a dar productos colaterales. Muchos son isómeros, o sea, la misma estructura condensada, pero diferentes moléculas. Y una cosa que se llaman isómeros ópticos, que es muy importante en la vida, y es lo que es la mano derecha a la izquierda, el fenómeno de quiralidad, y que es vital para la vida. Entonces, todo esto que ocasiona, pues que los rendimientos del producto que yo quiera, pues se disminuyan. Entonces, esto es algo que necesito evitar. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero sintetizar este hidrocarburo, porque nada más tiene carbono e hidrógeno, y tiene 5 átomos de carbono, entonces, y 12 de hidrógeno. Estas 3 estructuras satisfacen esto. Cualquiera que las cuente es esto, pero son estructuras diferentes, se llaman isómeros. Todos tienen esta molécula, pero son diferentes. Ahora, ahí tengo C5. ¿Qué pasa si yo duplico el número de carbonos? Bueno, duplicando el número de carbonos ya tengo 75, no 3 como en el otro caso. Si los vuelvo a duplicar, ya tengo casi 400,000. O sea, el caos se vuelve muy, muy difícil. Si yo como química quiero hacer un experimento para formar C20, voy a tener mi C20, pero repartida en 400,000 veces. Entonces es muy difícil de lograr. Entonces, si yo veo la naturaleza, en la naturaleza nada más encuentro 2 de C20. O sea, los bichitos y todos son mejores químicos que nosotros, porque yo encontraré los 400,000 y ellos nada más 2. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esto? Bueno, que podemos seguir, si tenemos los 400,000 y la naturaleza 2, bueno, pues vamos a intentar seguir. Entonces, ¿pero cómo? Pues el azar no funciona. Si lo dejamos al azar, va a ser estos 400,000. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues cargar los dados. O sea, ¿qué es cargar los dados? Pues que cuando yo tire siempre me salgan los números que yo quiera, ¿de acuerdo? Y eso nosotros en el laboratorio le vamos a llamar un sesgo, ¿de acuerdo? El cargar los dados. Ahora, ¿qué significa desde el punto de vista químico este sesgo? Bueno, si yo tengo un solo producto para formarlo, por ejemplo, de mis fichas, ¿se acuerdan que esta estaba? Si yo nada más quiero esta y no la que era como cruz o algo, entonces debo de hacer que mi síntesis vaya nada más por un camino. En lugar de tener varias posibilidades, tratarla de que se vaya por un camino. Y eso sería lo que llamamos sesgo.
Entonces, nuestro interés en el laboratorio sería mostrar experimentalmente que reacciones con sesgo pueden ocurrir en condiciones que sean geológicamente relevantes a la Tierra primitiva o en otros lados del universo. Encontrar también si hay una posible selección cuando se absorben las moléculas en este medio geológico que estamos hablando. ¿Y qué pasa cuando una fuente de energía como la radiación incide sobre estas moléculas y que en la Tierra primitiva eran fuentes muy abundantes? Entonces, ya en esto, ya nuestra maquinita la estamos en este año, entonces aquí ya nos regresamos al presente, pero pues vamos a seguir viajando, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra idea en el laboratorio es enfatizar la importancia de rutas de sesgo para formación de moléculas de importancia biológica. Ahora, según la tradición judeocristiana, pues Dios Padre creó al hombre, Adán, de una arcilla. Precisamente la palabra Adán es arcilla, es tierra en arameo, ¿de acuerdo? Entonces, pues si Dios lo hizo, ¿por qué nosotros no? Entonces, pues vamos a usar arcillas, ¿de acuerdo? Entonces, las arcillas se le ha propuesto desde los 50 que pueden servir como mecanismos de concentración, como catalizadores y como protectores de compuestos. Entonces, pues vamos a tratar de aplicar estos principios para ver nuestros productos. Las arcillas tienen una relevancia geológica, que es algo que es importante de enfatizar, porque son muy antiguas, se encuentran en sedimentos muy antiguos, están muy distribuidos en la corteza terrestre, tienen una superficie muy extensa y también se encuentran en cuerpos extraterrestres, como en Marte hay arcillas, en cometas se han encontrado. Entonces, las arcillas pueden ser una herramienta fundamental. Ahora bien, ¿pero qué son las arcillas? Pues las arcillas las voy a definir de diferentes formas. Si yo le pregunto a un astrónomo, me va a decir que es un hoyo negro, todo se lo chupa. Si le pregunto a un físico, me va a decir que es una caja negra. Si le pregunto a un alfarero, me va a decir que es una masita muy modelable con la que puedo hacer obras de arte. Pero no importa cuál de todas ellas, realmente es una mina de oro. Y una mina de oro no solo por las cosas bellas que se pueden hacer con arcillas, sino porque nos sirve, por ejemplo, para la descomposición de compuestos orgánicos en la tierra, como catalizadores comerciales, para explicar el origen del petróleo y en lo particular también en el origen de la vida. Entonces las arcillas representan una herramienta importante. Ahora, dicen que las arcillas son como los hombres dicen que somos las mujeres, contradictorias. Y yo diría, y todas las muchachas que están aquí, dirían que no, en absoluto, solo malentendidas y una mina de felicidad. Entonces, pero ¿por qué las arcillas pueden ser contradictorias? Pues porque pueden hacer dos cosas que son aparentemente contradictorias. Por un lado, catalizan reacciones de polimerización y por otro, catalizan descomposiciones de moléculas. Entonces, esto parecería que es contradictorio, pero no, es simplemente un reflejo de su estructura. Entonces, ¿cómo es esa estructura? Bueno, las arcillas son aluminosilicatos, están constituidas por tetraedros de silicio, como estos de acá, y con capas octaédricas con aluminio. Y esto sería la celda unidad, sería una capa de tetraedro, un octaedro, una tetraedro, un canal y ya seguiría otra vez. Entonces, esta es la estructura que presentan cargas, aquí hay cargas negativas, en las orillas cargas positivas, y todo esto ayuda mucho a tener propiedades catalíticas. Entonces,
dependiendo de cómo están los octaedros y los tetraedros, nos va a originar diferentes tipos de arcillas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una gran variedad de arcillas que podemos utilizar. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros tomamos un compuesto orgánico, por ejemplo, que se llama ácido acético, que es el que viene en el vinagre, y yo lo irradio en solución acuosa aquí en la unidad de Gamavit? Bueno, voy a obtener a grandes rasgos dos tipos de productos. Unos donde se peguen mucho consigo mismo, por ejemplo, dos de estas nos dan esto y puede formar. Estos son, vamos a llamarlos reacciones de dimerización, y otros donde se descomponga. Entonces, por ejemplo, este es el mismo, que me forme metano, lo azul me forma metano y lo anaranjado me pone CO2. Entonces, esta es una descarboxilación. Entonces, eso pasaría en solución acuosa, pero quien gana es las reacciones de dimerización, ¿de acuerdo? Entonces, voy a tener formación de este tipo de compuestos. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo arcilla? Pues lo que voy a observar es que sin la arcilla es la dimerización, pero con la arcilla la descarboxilación va a ser el camino preferencial. Dicho de otra forma y con otro compuesto parecido, este es un análisis que se llama cromatografía, pero no importa que si se fijan hay muchos picos, cada pico por lo menos es un compuesto. Esto es en una solución acuosa, lo irradió. Si lo irradió con arcilla, pasa esto. Si ven, tenemos los mismos compuestos, pero disminuye. Y hay un compuesto prioritario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la arcilla aquí está jugando ese papel de sesgo que nosotros estamos buscando, porque de todos los que se forman, favorece uno. Bueno, entonces, en general, ¿qué pasa con las arcillas? Pues hemos encontrado que su papel depende del tipo de compuesto orgánico, o sea, no podemos generalizar. Concentra los compuestos orgánicos como se había propuesto. Si son ácidos carboxílicos, entonces catalizan su descomposición, pero una descomposición sesgada. Y si son bases nitrogenadas, que son componentes de los ácidos nucleicos, lo que hemos encontrado es que al contrario, se protegen, aunque las irradiemos mucho tiempo con un compuesto, este compuesto sobrevive. Entonces, eso también es un papel muy importante para el origen de la vida, aunque no lo voy a estar mencionando ahorita. Entonces, ¿qué nos interesa ahí en el laboratorio? Bueno, la síntesis de moléculas sencillas, estudiarlas en ambientes extremos de temperatura y radiación, o sea, desde imitar a un cometa a temperaturas muy bajas hasta una manantial hidrotermal con temperaturas muy calientes, bueno, el otro era bajas, aquí muy calientes, estudiarlas a diferentes acideces, etc. Y en general también buscar qué tan estables son. Y otra de las cosas que estamos estudiando es la homoquiralidad, o sea, es lo que les decía, las moléculas, si yo quiero sintetizar un aminoácido, es una molécula que lo que hace es forma dos isómeros ópticos que son como la mano derecha es a la izquierda, no se pueden sobreponer. Si yo lo hago simplemente así en una reacción muy simple, obtengo los dos. Pero en los organismos son muy selectivos, solamente obtienen uno de lo que se conoce como la familia L. Entonces, ese es un problema que se llama de la homoquiralidad, de que cómo fue que preferentemente los seres vivos utilizamos L-aminoácidos o D azúcares. Entonces, es también un problema abierto que se requiere también de investigar. Finalmente, entonces, nosotros somos el resultado de millones de años de un proceso evolutivo iniciado por un grupo de moléculas muy rebeldes que, usando una chispa de energía, iniciaron este fenómeno muy extraño que llamamos vida. Desde hace más de 3.800 millones de años, esta serie de procesos que aún desconocemos nos han llevado a preguntarnos sobre nuestro origen,
esperando un futuro, que en un futuro nuestra máquina del tiempo nos pueda dar un concepto firme con pruebas sólidas. ¿Y qué será? Será lo que nos aguarda el futuro. Pues esta máquina del tiempo se hizo gracias a los ingenieros que están en el laboratorio armando este modelo, que aquí está en chiquito. Entonces lo hicieron con mucho cariño y con mucha paciencia, porque les costó mucho trabajo. Entonces, pues se los quiero agradecer. Y también, pues este es nuestro equipo de trabajo. Algunos no están, otros todavía faltan, no están incompletos. Entonces, pues estos son los que estamos trabajando en el Laboratorio de Evolución Química. Y bueno, pues quiero darle también en especial las gracias a Antonio Ramírez, a Lynn Guevara, a Martín y a Miguel, y a los miembros del Laboratorio de Evolución Química, que fueron los ingenieros que hicieron nuestra máquina del tiempo para que viajemos y que los invitáramos a ustedes a acompañarnos. Entonces, pues muchas gracias y espero que alguien no se esté riendo de nuestras hipótesis. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, tenemos tiempo para algunas preguntas. Entonces, si alguien quiere contribuir, por favor, adelante. Adelante, compañero, por favor, está ahí atrás. ¿No la repites porque no oí? O sea, de acuerdo a estas investigaciones que nos ofrecía usted, sugiere que las arcillas, o sea, son el paso determinante para el origen de la vida. O sea, ¿no puede haber vida sin estas arcillas? No son el paso determinante. O sea, siento que es una herramienta, pero también tienen sus problemas. Yo nada más hablé de las cosas buenas de las arcillas, pero tienen también sus defectos. Entonces, uno de ellos es que no todos los compuestos se absorben y se tienen que absorber para que haya algún tipo de acción, ya sea de catálisis o de protección. En muchos se absorben en demasía, o sea, no los podemos sacar. Entonces, todos esos son problemas, en particular de las arcillas, pero yo me enfoqué en las arcillas, pero no es exclusivo arcillas, sino minerales. Entonces, nosotros estamos rodeados de minerales de diferentes tipos, entonces todos ellos pudieron haber contribuido en diferentes formas y en diferentes fracciones. Entonces, sí considero que las arcillas son importantes, sobre todo porque están muy distribuidas, pero no son los únicos minerales. Hay otros efectos que se tienen y que también contribuyeron. Bueno, y una pregunta más. ¿Qué opina, por ejemplo, de las zeolitas? Y que también se dice que habrían otros planetas, o sea, que, digamos, por su análisis elemental, que pueden ser ricos en aluminosilicatos, y entonces esto podría implicar que sean como candidatos para albergar vida. Sí, también hemos usado zeolitas. Una ventaja de las zeolitas es que tienen una cavidad muy grande. Entonces ahí moléculas más grandes pueden entrar fácilmente. Y son, pues, por ejemplo, para purificar agua y todo, se utilizan mucho las zeolitas. Entonces, es una gama amplia de sólidos, de superficies sólidas que pudieron contribuir. Y no quiere decir que una sola sea la que fue importante, sino diferentes moléculas se pueden absorber en diferentes sólidos, tener diferentes comportamientos químicos en diferentes, y lo mismo, diferentes fuentes de energía, diferentes rutas. O sea, todos los caminos llegan a Roma, no hay que cerrar caminos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ah, correcto. Doctora Ortega Alfaro, por favor. Muchas gracias por la presentación, muy interesante, doctora. Justamente en estos experimentos que ustedes realizan utilizando las arcillas, ¿han ustedes observado si se pierde esta estructura laminar una vez que hacen experimentos utilizando la radiación gamma?
No, hemos irradiado la arcilla solita a dosis altísimas y las hemos analizado con resonancia de silicio y de aluminio y siguen conservando su estructura. Las afecta más la acidez. Por ejemplo, si vamos a pHs alcalinos, se empiezan a perder el aluminio deflocular, pero la radiación, aunque sí cambian a veces de color, entonces es como un poco contradictorio porque su estructura de rayos X, de resonancia, siguen conservándose. Las irradiamos, no me acuerdo ahorita de la cantidad, pero una cantidad así muy, muy alta y serían siendo las arcillas. Aunque sí cambiaban, por ejemplo, si el color, ¿no? Se ponían... O sea, quizá se podría correlacionar con un cambio de fase cristalina o alguna cosa de esto. Podría ser, o que algunas, también como tienen agua incluida, también con tanta radiación, pues el agua se pudo haber evaporado. Entonces, pero de los rayos X no se colapsaron, pues seguían teniendo ese canal. El que irradiamos fue mormolenita de sodio, que es la que mencioné en su estructura. Y otra cosa que, bueno, es súper apasionante el tema y además muy controversial, ¿no? En el sentido de todas las implicaciones que tiene con el origen de la vida. Pero a mí me parece muy interesante entiendo que su línea está muy enfocada hacia moléculas pequeñas y que tengan que ver pues, con el origen de la vida misma, pero finalmente es que han logrado ustedes obtener o desarrollar metodologías de síntesis para favorecer formación de enlaces carbono-nitrógeno, que no es un tema simple. Sí, no, podemos romper carbono-nitrógeno. La síntesis, por ejemplo, de los aminoácidos, entonces sí se pudiera con radiación, nada más teniendo condiciones muy adecuadas, porque el problema es que la radiación sintetiza, pero también destruye. Entonces, por ejemplo, en el caso particular de los aminoácidos, se desaminan fácilmente, pero también sí se ha encontrado la formación de una amida, no en buenos rendimientos y por otras técnicas, pues la gente dice que ya tienen polímeros, pero los polímeros que se forman en el laboratorio son, yo siempre pongo, por ejemplo, la palabra evolución, a todos, dependiendo de nuestra orientación, nos dice una información. Si es un astrónomo, piensa en la evolución del universo. Si es un biólogo, en la evolución darwiniana, pero tiene un sentido estricto. Si yo tomo las palabras de evolución, las letras de 9 letras, y las pongo en desorden, entonces son las mismas 9 letras, pero perdieron toda la información que guardaba la palabra evolución. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no solo necesitamos las letras, sino el orden. No solo necesitamos los monómeros, sino cómo están pegados para hacer una proteína. Y ahí sería uno de los grandes problemas que tenemos. Podemos pegar y formar carbono y nitrógeno, pero no en el orden adecuado. Y no necesariamente también lineal, que es una característica, sino pueden ser ramificados. Entonces, todo eso, por eso necesitamos sesgos, meter sesgos. Muy interesante, gracias. De este tema que mencionaste cerca del final brevemente, lo de la homoquiralidad, me surge la curiosidad. ¿Se puede decir algo más de qué se sabe, qué no se sabe, cómo pudo haber surgido? Bueno, ojalá que pudiera. Voy a explicar el fenómeno en general. Entonces, como yo decía, si yo tengo mi mano derecha, la mano izquierda es mi imagen en el espejo. Entonces, objetos que son así se les llaman objetos quirales, por quiral del griego mano. Entonces, por ejemplo, pues mi pie también es quiral. Todo lo que no tenga un elemento de simetría va a ser quiral. Pero si yo lo parto a la mitad, es igualita, entonces su imagen se sobrepone. Entonces eso es lo primero.
Ahora, ya hablando de objetos quirales y de moléculas también quirales, o sea, ya nos vamos a nivel microscópico, entonces va a haber moléculas que tienen, que su imagen en el espejo no se sobreponen, o sea, digamos que son moléculas quirales. Y lo que decía, si yo en el laboratorio quiero sintetizar una de estas moléculas como los aminoácidos, un ejemplo, si no hago síntesis ya muy sofisticadas en química, que sí se puede, si no dijéramos muy simples, que se supone que pasó eso en la Tierra primitiva, voy a obtener las dos. Por ejemplo, en los meteoritos se encuentran aminoácidos, pero el D y el L, o sea, se sintetizaron en forma abiótica, se dice. Entonces, tengo los dos. Pero los organismos vivos nada más usan uno. Para el caso de los aminoácidos, el E, para el caso de los azúcares, el D. Entonces, eso es el problema, y eso se llama homoquiralidad, nada más uno solo. Entonces, ¿cómo se originó? Bueno, se ha visto también, los físicos ya también entraron al quite de ver cómo se originó. Muchos dicen que, bueno, quizás hubo una ruta que ligeramente favoreció a uno de los isómeros y después vino una amplificación en el cual ya empezó a crecer y el otro ya no. Entonces, pero el mecanismo de esa amplificación, ¿cuál podría ser? Entonces, unos decían que minerales ópticamente activos, por ejemplo, la calcita, hay otros que son activos, entonces que si se pegan moléculas ahí, sería como una forma de proteger o de expandir otros. Hay otras, es que hubo en las explosiones de los supernovas, hay luz polarizada, los electrones, y entonces a lo mejor estos selectivamente dañaron a uno de los isómeros. Entonces, el problema con estos experimentos, se han hecho muchísimos experimentos cambiando todos esos. El problema es, de hecho nosotros en el laboratorio lo hicimos, tratamos de ver aminoácidos absorbidos en la arcilla e irradiados con UV, cosa que no son elementos, no tienen quiralidad ni la arcilla ni la radiación, simplemente ahí va a ser por fenómenos físicos de preferencia. Encontramos que sí, efectivamente uno de los isómeros, el L, se protegía más que el D en unas cantidades muy chiquitas. Entonces parecería que, sí funciona, pero si hicimos como 20 repeticiones, entonces el error caía. Entonces no podemos decir realmente qué es eso, porque el error cae entre los datos. Y ese es el problema que ha habido en todos los experimentos que dicen que se tiene. Entonces siempre hay si lo repite uno muchas veces, nuestros datos caen en ese intervalo de error, entonces no se puede decir. Entonces hay muchos enfoques, otros tratan de hacerlo ya tratando como plantillas que ya sean de una cierta polaridad, actividad, y entonces para ver que se formen otros elementos iguales. Entonces todavía pues está un problema muy abierto, pero el hecho es que los organismos somos homoquirales, no importa si somos unos bichitos o son orangutanes o nosotros mismos, usamos esta misma maquinaria. Entonces por eso es tan importante ese problema. Entonces muchos dicen que fue primero la homoquiralidad o la vida de origen a la homoquiralidad. Entonces también ese círculo vicioso existe. ¿Alguien más quiere contribuir con alguna pregunta? Doc Ramos. Tengo un comentario sobre tu máquina del tiempo, que varía la velocidad y esa máquina del tiempo pasó demasiado rápido por Herrera, y entonces yo puedo concluir que la contribución de Herrera es haber hecho el zoológico de la Ciudad de México, pero yo quisiera que dijeras un poquito más cuál fue la contribución
de Herrera, porque pues lo estás comparando un poquito con Oparin y Haldane, y pues hacer el zoológico de la Ciudad de México es diferente que las hipótesis de Oparin y Haldane. No, es alguien muy importante, en particular, recientemente se ha tratado de dar esa relevancia a nivel mundial. Sidney Fox, que fue uno de los pioneros en cuestiones de evolución química, fue de los que empezaron a poner a Herrera muy, muy encima de Oparin y Haldane. Si se fijan las fechas, el primer libro de Herrera apareció en 1908. La propuesta de Oparin y Haldane fue en los 20, o sea, se le había adelantado muchísimo tiempo. Y ahí habla precisamente de esa propuesta, que él era el citoplasma, lo que trataba de explicar, la vida era el citoplasma, que se empezó a formar simplemente por procesos fisicoquímicos, sin la intervención de otro ser vivo. Entonces, este es un salto muy fuerte. Él hacía experimentos en su laboratorio, que además estaba en la azotea de su casa porque tuvo problemas políticos con lo que antes, él era director del antecedente del Instituto de Biología, entonces pues por problemas se fue a su casa y siguió investigando en la azotea de su casa e hizo muchas contribuciones ahí. Entonces, él hacía experimentos y entonces entre uno de sus, no sé si hizo muchísimos. Nosotros en el laboratorio, a través de Antonio Lascano, estuvimos estudiando todas las notas de Herrera, que era muy detallado en escribir todos sus experimentos, los reproducimos en el laboratorio. Herrera publicó en Science, en la revista la formación de 2 aminoácidos a través de sus mezclas. Y en sus mezclas, y a diferencia de Oparin, usaba, por ejemplo, tiocianato, que es un componente que es muy importante en el espacio. O sea, usó componentes muy adecuados como para hacer una síntesis. Oparin usaba compuestos de origen orgánico. Entonces, nosotros repetimos algunos de sus experimentos porque hizo miles. Entonces, y efectivamente encontramos los aminoácidos. Bueno, una diferencia es que nosotros los analizamos con técnicas analíticas muy potentes respecto a las que utilizó Herrera. Y entonces no solamente encontramos los 2 aminoácidos que él decía, sino aminoácidos con azufre, cosa que no se habían encontrado. Entonces, y además un montón de otros compuestos que aún todavía no identificamos, pero se forman de sus mezclas muchísimas cosas, pero en particular aminoácidos. Entonces, yo dije lo del zoológico de Chapultepec, que es algo que todos conocemos, pero bueno, lo otro a lo mejor muy pocos lo conocen, pero es lo que se está tratando de reivindicar este investigador pionero en un ambiente pues no muy así tranquilo. Entonces, pero hizo unas contribuciones muy importantes. También fue el primer libro de biología que hubo en México, él lo escribió y tenía mucha conexión con pensadores de otros países, en particular de Francia. Entonces, pues es una persona, un científico muy importante en México, además de que hizo el zoológico. ¿Alguien quiere contribuir con alguna otra pregunta? Mario, adelante, por favor. No, solamente es, hacen experimentos con arcillas en su laboratorio y utilizan agua como solvente. Sí. Ajá. ¿Han utilizado otros solventes? No, porque lo que hacemos es los irradiamos con radiación gamma. Entonces,
Por ejemplo, voy a poner dos situaciones. Si yo tengo, por ejemplo, acetona, y la quiero irradiar con luz visible o ultravioleta, necesito encontrar el máximo donde absorba la acetona, porque si no, no le hago nada. O sea, pues, entra como por el viento por Juárez, o como decir. Bueno, no le hace nada. Pero si encuentro la longitud de onda, entonces ahí sí le excito y hago. Entonces entonces yo puedo tener mi acetona disuelta en agua, como la longitud de onda donde absorbe la acetona es diferente que la del agua, el agua no va a hacer nada, ¿de acuerdo? Pero si yo este mismo sistema lo uso y lo irradio con radiación gamma de alta energía, aquí la cosa cambia. Entonces, uso soluciones diluidas, que quiere decir que tengo mucha agua y poca acetona. Entonces, la radiación va a incidir con mayor probabilidad, ¿en dónde? Pues en el agua, porque es lo que tengo como mayoritario. Y entonces, en menor proporción, casi nula, directamente en la molécula. Entonces, los efectos que yo tengo al irradiar son secundarios. La radiación daña el agua se descompone y los productos de descomposición del agua son los que atacan al soluto, o sea, a la acetona. Entonces, es una forma indirecta. Entonces, pero como es el agua, el disolvente tiene una forma de descomponerse muy particular. Y parecería que tenemos con tanta radiación, las moléculas serían muy azaroso. Y no, los fenómenos son muy reproducibles. Si tú tienes las mismas condiciones, vas a obtener las mismas especies en los mismos productos y en los rendimientos. Entonces, eso es una ventaja. Pero si en lugar de agua, que ya tiene una forma de descomponerse bajo radiación, pones metanol o cualquier otro solvente, entonces el mecanismo va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque allí sí la radiación ataca todo, no absorba o no, lo va a atacar. Y mientras más electrones, también el efecto va a aumentar. Entonces, sí importa el disolvente. Ahora, en nuestra tierra primitiva, afortunadamente, tenemos agua, entonces eso no nos afecta. Pero para otros ambientes, sí. Entonces, sería cosa de ver qué ambientes. Por ejemplo, metano, que es un océano de metano. Entonces, el metano ya también está muy estudiado cómo se comporta radiolíticamente. Entonces, por ejemplo, forma etano muy fácilmente y otros compuestos. Entonces, si está como disolvente, se puede estudiar. Una forma de estudiarlos es lo que se hace en una técnica de masas que se llama impacto electrónico. Entonces, no, y la otra, ¿cómo se llama? Bueno, lo que se tiene es, se pone un gas, que puede ser metano u otro. Este gas, con el haz de electrones, entonces, ionización química se llama, con el haz de electrones va a reaccionar y estas especies que se forman, que son especies cargadas positivamente, son las que atacan a tu molécula problema. Entonces, eso mismo pasaría, o sea, lo que pasa en las cámaras de ionización química de un espectrómetro, pasaría a gran escala en un océano de metano. ¿O qué otro disolvente así? Amoníaco no hay, ¿no? Entonces, ¿alguien más quiere preguntar algo? Bueno, si no es el caso, agradecemos a nuestros colegas de cómputo, a Ciencias TV, a las ingenieras ensambladoras de máquinas del tiempo, a la doctora Alicia Negrón Mendoza, desde luego, y a nuestro compañero del ICN, Antonio Ortiz, que por cuestiones laborales no está aquí, pero él es coordinador de este coloquio. Gracias. Gracias.